abren la Biblia y pasan tiempo con el Señor. Ahora que cada persona, el Señor le está hablando a ustedes durante la semana, porque no es suficiente para solamente leer, aprender de Jesucristo los domingos, porque lo vamos a morir espiritualmente. Muchos de ustedes comen más que yo y saben que cada 2 horas tenemos que comer. Imagínate si nosotros pasamos más o 2 horas en la palabra de Dios. ¿Cuánto nosotros vamos a aprender? Leyendo versículos. Si piensa, cada 2 horas, nosotros comemos en 15 minutos, ¿verdad? Algunos, Alex, 2 minutos. Alex se come el almuerzo en 2 minutos. Pero el tiempo que nosotros comemos es 15 minutos a media hora. Y nosotros pasamos cada 2 horas, 15 minutos a media hora leyendo la palabra de Dios. ¿Cuánto Dios puede trabajar en nosotros? ¿Cuánto le puede enseñar a nosotros? ¿Cuánto Espíritu Santo puede enseñarnos por la palabra de Dios? Y debemos pasar más tiempo con Él. Esta noche queremos mirar, vamos al libro de Juan, capítulo 1. El libro de Juan, capítulo 1, vamos a estar mirando 3 versículos. Y esta noche quiero hablar sobre una palabra. Y la palabra se llama creer. Creer. Eso significa la palabra creer. Creyendo en algo, ¿verdad? ¿Cuántos creen que cuando Jesús venga van para el cielo? ¿Y por qué lo creen? ¿Por qué ustedes creen que cuando Jesús viene, ustedes van para el cielo? Así, por la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios lo dice, tenemos fe en la palabra. Cuando tú crees en algo, tú quieres compartir esa cosa en que tú crees a otros, si tú realmente lo crees. Si nosotros creemos en la palabra de Dios, si nosotros creemos en Jesús, vamos a querer compartir el Evangelio a otros. ¿Cuántos creen en el nacimiento de Jesucristo? Amén. Y muchos en este tiempo de Navidad, muchos no creen en el propósito de Navidad, que es el nacimiento de Jesucristo, no lo creen. Juan capítulo 1, versículo 1. Un versículo conocido. Vamos a versículo 1, después vamos a brincar a versículos 12 a 14. Después oramos y entramos al mensaje, el título, creer. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vamos al versículo 12, al versículo 14, donde dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son, ¿qué? Engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a orar. Señor, otra vez te pedimos que todo que estamos pensando ahora mismo, que podemos ponerlo al lado y a pensar solamente de tu palabra. Ayúdanos a entender el mensaje, ayúdanos a creer en el nacimiento de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Yo me recuerdo en este tiempo
que estamos cercando a Navidad cuando era niño. Y yo contaba los días a algunos jóvenes y niños. Y empezamos, venden calendarios que se llama Advent Calendar, que tú lo pones en su hogar, nosotros lo tenemos en la mesa nosotros donde comemos. Y los niños ponen cada día un número, día 1, día 2, o va al revés, están contando el día hasta Navidad, ¿verdad? Ya estamos a, ¿cuántos días son? 5 días, ok, 5 días. Pero cuando éramos niños, teníamos ese día y no podíamos dormir el día antes, porque sabíamos que cuando nos levantamos por la mañana, y el único día que los niños se levantan temprano es el día de Navidad, que a las 4 a 5 de la mañana, no sé por qué y cómo, pero se levantan con una energía, como si durmieron 12 horas, ¿verdad? Nosotros, como muchas familias, le dejamos a los niños abrir un regalo el día antes de Navidad, como es teasing them, que o solamente uno y los otros cuando te levantas por la mañana y abren un regalo, y siempre hago un regalo pequeño y pues en la mañana abren los regalos grandes, como el nuevo carro y cosas así. Pero me estaba recordando eso cuando era pequeño y contando los días, y ahora que tenemos niños pequeños, ellos están haciendo lo mismo, están contando los días, recordándome que dónde está el regalo de ellos, que no lo ven en el árbol. Y yo dije que Santa Claus no vino todavía. No voy a decir eso de púlpito porque no creo en Santa Claus. Vamos a entrar. La historia de Navidad es una historia donde Dios se hizo hombre. Y es la historia del hombre que creó en Él, en el Señor, en Jesús. Primero era María, después Josué, después los pastores, después los magos, y ellos creyeron en Jesucristo. Pero de ese tiempo, cuando Jesús nació, había millones y millones de personas que creyeron que Jesús fue el Hijo de Dios. Como hoy en día, hay millones de personas que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos creyeron que solamente Jesucristo puede pagar por sus pecados. ¿Cuánto creen esta noche que Jesús pagó por sus pecados? Y ellos creyeron en su nombre por su salvación. ¿Cuánto creen en su salvación? Okay, algunos todavía están durmiendo en su siesta. Y eso es que la Biblia dice en versículo 14, Juan, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como de unigénito de Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros hablamos sobre el nombre Immanuel. ¿Qué significa el nombre Immanuel? ¿Qué significa? Dios con nosotros. Nosotros cantamos el himno Emmanuel, que dice: Dios nos amó, a su Hijo dio y lo nombró nuestro Emmanuel. La profecía fue en él cumplido o cumplida. Dios con nosotros, nuestro Emmanuel. Dios descendió y se encarnó. Jesús nació, nuestro Emmanuel. Vino a salvarnos, vino a redimirnos. Dios con nosotros, nuestro Emmanuel. Y esa palabra Emmanuel viene de la profecía de Isaías y significa hoy Dios con nosotros. Él vive en el cielo igual al Padre y el Espíritu Santo, y por su propia voluntad vino a esta tierra para estar con nosotros. Él respiró el mismo aire que nosotros. Él sintió nuestro dolor y sufrió por nuestros pecados. Emmanuel, Dios con
nosotros. Jesús, en venir a esta tierra, en haber nacido de una virgen, nunca dejó de ser Dios. Él era eternamente Dios. Él es eternamente Dios. Y mientras estuvo aquí en la tierra, en forma de hombre, Él era Dios hombre. Y la pregunta esta noche no es si Jesús vino, porque eso es un hecho establecido. Todos lo conocen, todos saben. Y también eso es una verdad histórica. Pero la pregunta es, esta noche, ¿cree usted en esto? ¿Ustedes creen realmente que Jesús vino a esta tierra? No es simplemente crees en el hecho histórico, porque lo dice en la historia, pero usted cree en Jesucristo personalmente. ¿Tú crees que Él es su Salvador? ¿Tú crees que Él es que te perdona de tus pecados? ¿Tú crees que Él es el proveedor de su hogar en el cielo? Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe, lo que nosotros hablamos de fe, es la garantía de que lo que Dios ha hecho en su palabra y que es verdad. Nosotros creemos en todo que la Biblia dice. Tenemos fe. Y que Dios va a hacer lo que Él dice en su palabra. Él va a cumplir lo que Él dijo en su palabra. Quiero recordarle que su fe, su crianza, es solo tan bueno como su objeto, una J, ¿verdad? Objeto. Y hay que reconocer que nuestro objeto es el Señor Jesucristo. Hubo algunas cartas escritas que estaba leyendo una persona sobre niños escribiendo a Santa Claus. Y una de esas cartas dijo esto: no me traíste nada bueno el año pasado. No me traíste nada bueno el año anterior. Y esta es tu última oportunidad. Y el problema con este niño es que él puso su confianza en una persona equivocada, Santa Claus. Él puso su fe en una persona mal para proveer para él el regalo. Pero tu fe y la mía solamente es bueno cuando tenemos un objeto bueno. Y esta noche yo quiero que tú veas por qué nosotros creemos. ¿Por qué nosotros creemos? Número uno, nosotros creemos en el nacimiento de Jesucristo, porque número uno, la base de nuestra crianza. ¿Qué es la base de la crianza en nosotros? ¿Ah? Creencia. Creencia. Que si lo digo mal ya ustedes saben, ¿verdad? Creencia. La base de nuestra creencia, ¿verdad? Es que la palabra de Dios. Esa es nuestra base. Nosotros tenemos que tener una buena base o nuestra fe no va a ser firme. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y nosotros creemos
que santos hombres hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y lo que Pedro le está diciendo por medio del Espíritu Santo es que este libro no es libro de hombre. Este libro en que nosotros tenemos que llamamos la Biblia no es libro de hombre. Estos no son historias que hombres inventaron. Este libro fue escrito por Dios con historias que Dios escribió. Estos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia dice que toda escritura es inspirado ¿por quién? Por Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe tiene que tener un base firme que es la palabra de Dios. Ahora la palabra de Dios tiene que ser oída. Necesitamos personas que van a oír la palabra de Dios. Todos de nosotros tenemos que oír la palabra de Dios. Ahora ustedes están oyendo la palabra de Dios. Si queremos crecer espiritualmente y saber más de Dios, tenemos que oír la palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y muchos piensan, ¿por qué Dios escogió el pueblo de Nazaret cuando hablamos sobre la historia de Navidad? ¿Por qué Dios no escogió otro pueblo y escogió Nazaret? Un pueblo tan pequeño. Nazaret no era un pueblo grande, un pueblo pequeño. Pero ¿por qué escogió Nazaret para ser el lugar de la historia de Navidad? Y yo creo que ahí, en Nazaret, había una mujer que quería oír de Dios. Ella quería escuchar lo que Dios quería decirle a ella. Mira lo que Dios le dijo a María en Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo 35 dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Imagínate esto, el ángel viniendo a María y diciéndole a ella, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y ese bebé que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Y María oyó el mensaje del Señor. María fue una mujer pura, una mujer preparada, una mujer que amaba a Dios. Pero lo más importante es que ella oyó a Dios hablar a ella. Nosotros como María debemos de escuchar a Dios y dejar que Él hable a nosotros. ¿Cuántos esta noche Dios le está hablando? ¿Cuántos cada día Dios te habla? Si yo te pregunto mañana por la tarde y te digo, Dios te habló hoy, o te pregunto de ayer, ¿qué Dios te habló ayer? ¿Qué Dios te enseñó ayer? Y debemos tener una respuesta. Porque si estamos pasando tiempo con el Señor, Dios le va a hablar a nosotros. Le va a enseñar por su palabra. Yo no sé a ti, pero Dios me habla a mí todo el día. Y Dios te debe hablar a ti también porque está leyendo la palabra de Dios.
Cuando nosotros estamos leyendo nuestra Biblia, estamos escuchando a Dios. Y Dios por su palabra le habla a nosotros. Por eso yo siempre digo que antes que lleguen al servicio, tú te prepares tu corazón. Porque a veces venimos al servicio y estamos pensando sobre muchas cosas. Y probablemente ahora mismo tú estás pensando sobre qué yo voy a cocinar el jueves o viernes. 25 viernes, ¿verdad? Probablemente están pensando qué yo voy a comprar. Yo estoy pensando que voy a comprar pozoña. El 24, yo puedo el 24. Ya quedan un poquito el 24, le compro algo pequeño ahí. Pero a veces yo siempre digo, cuando llegan al templo, trata de sacar todo, preparar su corazón para que tú puedas oír a Dios hablarte a ti. No sé, cuando lleguen a un baseball field a ver un juego y están muchas personas gritando, hablando, y hay otra persona al lado de ti, sentado al lado de ti, y todavía no puede oír a ellos porque están tanto ruido. Cuando Alex viene a la casa, yo no puedo oír a mi familia porque habla tan duro. Yo voy a decir a Nicole mejor, Nicole, ¿verdad? Y cuando Nicole y Alex están juntos, no se puede oír. Pero tenemos que oír a Dios para que Él le hable a nosotros. Pregúntale a Dios cada día, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, Dios, háblame en este tiempo que voy a pasar contigo. Y si tú oras esa oración antes que tú abres su Biblia, Dios te va a hablar. Tú vas a aprender algo sobre la palabra de Dios. Pero yo sé que a veces, y me pasa a mí también cuando estoy estudiando la Biblia en mi tiempo personal, que estoy pensando en todo lo que tengo que hacer. Y mi enfoque y mi pensamiento está en diferentes lugares y tengo que enseñar mi mente a enfocarme a lo que voy a estudiar. Yo siempre tengo un papelito al lado de mí para escribir. Y si me viene algo en mi mente, yo lo escribo rápido, porque si no lo escribes, pues va a estar en tu mente siempre y lo va a estar pensando todo el tiempo y te va a ser difícil para seguir aprendiendo. Pero también es importante no solamente oír, pero también a obedecer. Cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios y Dios le habla a nosotros por su palabra, es importante que nosotros como cristianos obedecemos lo que Dios le está enseñando a nosotros. Para hacer un cambio en nuestra vida. La palabra es el base, la palabra de Dios es el base de nuestra fe. Josué, no solamente María tenía que oír y escuchar al Señor, pero Josué también tenía que hacer lo mismo. En Mateo capítulo 1, versículos 24 y 25, dice, y despertando José de sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Yo doy gracias a Dios que María y José oyó la palabra de Dios. Pero no solamente la palabra de Dios tiene que ser oída, pero tiene que ser recibida también. Muchos cristianos oyen la palabra como oyen en televisión, como oyen en radio, oyendo palabras normal, conversaciones. Y a veces cuando venimos para la iglesia, solamente están oyendo la palabra de Dios, pero no es suficiente solamente oírla. Nosotros tenemos que hacer un poco más de oyendo. Tenemos que recibir la palabra de Dios, oírla y recibirla.
Deja que la palabra de Dios entre en tu corazón. Y eso que María hizo. Lucas capítulo 1, versículo 38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Vamos allá un momento, Lucas capítulo 1, ya están probablemente ahí, ¿verdad? Quiero que ustedes vean esa parte de ese versículo 38. Lucas capítulo 1, versículo 38. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Mira lo que ella dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Wow, ¿cuántos de nosotros podemos decir eso al Señor? Haga conmigo conforme a tu palabra. Dice el versículo, y el ángel se fue de su presencia. Y muchos de nosotros, cristianos, muchos de nosotros aquí esta noche, tenemos que ser como María. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cuántos no tienen miedo de decirle eso a Dios? ¿Cuántos no tienen miedo a decir, hágase conmigo conforme a tu palabra y deja que Dios controle tu vida? Muchos no quieren que el Señor le controle. Muchos dicen, si yo le pregunto eso al Señor y le pido a ese Señor, Él va a cambiar lo que yo estoy haciendo y no quiero cambiarlo. Pero el cristiano que dice eso, hágase conmigo conforme a tu palabra, le está diciendo al Señor, aquí estoy, como Isaías dice. ¿Están disponibles cristianos para decirle al Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra? Para que Dios controle su vida, para que Dios dirige sus pasos. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos, la Biblia dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios dice, a todos que oyen mi palabra y recibieron o reciben mi palabra, no solamente oír, pero recibir, a ellos le doy potestad de ser hijos de Dios. Este poder que habla en este versículo no solamente fue a los que oyen o los que oyeron, fueron a que oyeron y recibieron a Jesucristo en su corazón. La base de nuestra fe es que la palabra de Dios. La base no es la iglesia. La base no es el bautismo. La base es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser oída y también tiene que ser recibida. Cristianos, ¿están oyendo la palabra? ¿Están recibiendo la palabra de Dios? Número 2. La base básica de nuestra creencia. Vamos a mirar la base básica de nuestra creencia. Lo que estoy hablando es que lo básico que un nuevo creyente va a hacer es confesar a Jesucristo. Lo mínimo que un nuevo creyente va a hacer es confesar a Jesucristo. Lo mínimo que tú vas a hacer como cristiano es a confesar, a compartir el evangelio a otros. Romanos capítulo 10, versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con nuestra boca se confiesa Jesucristo. Hay diferentes maneras que un cristiano confesa su fe. Por ejemplo, el bautismo.
cuando tú estás bautizándose, tú estás confesando a otros en la iglesia de Jesucristo. Es una manera en que un nuevo creyente confesa su fe. Cuando un cristiano es fiel a la iglesia, por muchos años, tú por tu testimonio y su fidelidad, confesas su fe. Cuando tú estás fiel siempre a los servicios, tú estás confesando a Jesucristo, tú estás confesando su fe. Yo soy fiel porque la palabra de Dios me dice que yo debo ser fiel. Cuando un cristiano confesa su pecado y arregla su relación con Dios, tú confesas su fe a otros por reconociendo la importancia de tener una relación con Dios. Pero en el principio de una vida de un creyente, él va a confesar su fe a otros sobre la decisión que hizo de recibir a Jesucristo como Salvador. ¿Ustedes se recuerdan el primer tiempo o el tiempo que recibieron a Jesucristo? Que querían salir y confesar y a compartir el Evangelio a tu familia. Yo me recuerdo Isaías cuando en 2011, diciembre 13, viste, ya usted todavía, él recibió a Jesucristo como Salvador y empezó a llamar a toda persona. Llamó a nuestro pastor, yo recibí a Jesucristo como Salvador. Empezó a llamar a sus amigos. Él tenía ese gozo que sabiendo la decisión que hizo. Y nosotros debemos hacer lo mismo ahora como cristianos de 30 años. Que en principio sí estamos compartiendo y llevando el Evangelio, enseñando a la persona de la decisión que yo hice, pero ¿qué estamos haciendo ahora? Tenemos ese mismo fuego que tuvimos en el principio cuando recibimos a Jesucristo. Probablemente tú estás aquí esta noche y hace mucho tiempo que tú no has confesado a Jesucristo a otra persona. Hace mucho tiempo que tú has dado un tratado a una persona. Sea porque está avergonzado, maybe porque perdiste tu primer amor. Pero tenemos que confesar, a compartir el Evangelio a otros. En nuestra vida, si tú crees en algo, tú vas a hablar a otros sobre eso. Hay personas que venden en la calle, que tocan puertas por su compañía y ellos creen en su producto y hablan a todo. Cuando tú abres la puerta, ellos tienen esa energía para venderte el producto que ellos tienen. Mira, estoy aquí vendiéndote galletas. Mi compañía se llama Sonia Sweets. Ese deseo de Sonia tener un negocio de postres y ya tiene nombre y todo. Cuando tenía el negocio que ella cocinaba postre para una compañía, pues hicimos unos tags y se llamaba Sonia Sweets el nombre. Un día vamos en la iglesia a tener un cafetería de café y postre. Vamos a llamarlo Sonia Sweets. Hay muchas iglesias que tienen dentro de su iglesia donde venden café y todo así. Vamos a ver. Pero ellos, como Sonia, si estaba vendiendo... Sorry, honey. Ella siempre me grita en casa porque dice, ¿por qué tú usas mi nombre tanto? Y después todos me miran a mí como hicieron ahora. Que digo el nombre de Sonia y toda la cabeza van para allá. Pero Sonia, el producto que ella tiene, ¿verdad? De postre, ella lo cree tanto que ella cuando toca la puerta va a tener ese ánimo de vender lo que ella tiene, porque lo cree tanto. Y ella sabe en su mente que lo que ella hizo tiene buen sabor, ¿verdad? Y nosotros cuando compartimos el Evangelio tenemos un mensaje mejor que una galleta. Un mensaje tan grande de vida eterna
pero tenemos el mismo ánimo de ese producto, ese regalo que estamos presentando a otra persona. Tenemos ese gozo sabiendo que lo que nosotros estamos presentando a ellos es algo grande. Tú sabes que un día había una persona que vino a tu casa para presentarte el evangelio a ti. ¿Y cuántos dan gracias al Señor que esa persona vino a tu casa? Que esa persona te trajo el evangelio. Y nosotros pensamos y tenemos el nombre de ellos en nuestra mente y demos gracias al Señor todos los días para esa persona. Que Dios le dirigió a ellos a nuestro hogar. Y ojalá que una persona pueda decir eso de nosotros. Yo doy gracias al Señor porque Edwin vino a mi casa y conocí a Jesucristo como Salvador. Porque el mensaje que estamos llevando es un mensaje grande, poderoso, vida eterna. No, ellos no tienen que pagar para ese regalo que estamos presentando. Nosotros no estamos tocando la puerta pidiendo para dinero. Es algo gratis. La presentación es algo grande, pero todavía no tenemos el deseo de tocar puertas y dar el evangelio a otros. Si tú encuentras algo bueno en la tienda, tú vas a hablar a otros. Mira, tú sabes lo que yo encontré en Walmart. Está a 50%. Tú debes ir a comprarlo. Y llama a toda persona. Adela, lo que yo vi en Walmart te va a caber bueno para el día de algo nuevo. Y Adela le llama a otra persona, le llama y visita. Y visita, yo encontré zapatos que son más grandes que tú te pones ahora mismo. Ella se pone zapatos que ella no realmente 7 pies, es los zapatos que ella se pone. Pero cuando vemos algo queremos compartirlo con otra persona. Tenemos el evangelio, ¿por qué nosotros no compartimos el evangelio con otros? Tenemos algo mejor. Como cristianos tú vas a querer confesar de Jesucristo a otros, para que ellos también reciban el regalo que tú tienes, que es vida eterna. Y vemos como los pastores, en el tiempo de Navidad que vino a Jesús, confesa de Jesucristo cuando él nació. Lucas capítulo 2, vamos ya un momento, Lucas capítulo 2, versículo 15. Ahí un capítulo más después. Lucas capítulo 2, versículo 15 a 17. Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y a verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Versículo 20, en ese mismo capítulo, dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Ahí vemos que ellos también le estaban confesando lo que ellos vieron, como nosotros debemos hacer. Dice como se les habían dicho. Si tú eres un cristiano esta noche, si tú tienes a Jesucristo en su corazón, no tenga miedo para hablar de Dios a otro. Cuando tenemos conversaciones que los que trabajan con nosotros, conversaciones que nuestra familia habla con nosotros, ellos no tienen miedo
de decirle a nosotros de todo lo que está pasando en su vida. Pues nosotros también no tengamos miedo para compartirle a ellos lo que está pasando en nuestra vida. Si tú me dices qué está pasando en tu vida, déjame enseñarte o decirte qué está pasando en mi vida. Y pueda compartir el evangelio a ellos. Los pastores no tuvieron miedo de hablar de lo que ellos vieron. También vemos que los magos confesaron lo que ellos vieron también. En Mateo capítulo 2, versículo 9 al 11 dice, ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iban delante de ellos, hasta que llegaron. Se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Vemos, número 1, la base de nuestra creencia, que es la palabra de Dios. Número 2, vemos la base básica de nuestra creencia, que es a confesar de Jesucristo, a confesar a Jesucristo a otros. Ahora vemos, último, número 3, la bendición de nuestra creencia. La bendición de nuestra creencia. Hay una bendición para esa persona que cree en Jesucristo. Esa bendición que nosotros tenemos es vida eterna. La bendición es para todo que cree. Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y la bendición de tener una relación con Dios, la bendición de vida eterna con Dios es para todo lo que recibe a Jesús. Nosotros no tenemos el poder, nosotros no tenemos el dinero, nosotros no tenemos ninguna manera de llevar a nosotros mismos para el cielo. La Biblia dice, todos que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos Dios dio poder para ser hijos de Dios. Salvación es para todo que cree. Nosotros estamos hablando de esa palabra creer. Pero, ¿qué debemos creer? ¿Qué nosotros como cristianos debemos creer? Número 1, tenemos que creer que necesitamos un Salvador. Cuando hablamos sobre creer, tenemos que creer que necesitamos un Salvador. ¿Por qué? La Biblia dice a nosotros sobre nuestra condición. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Número 2, tenemos que creer que Jesús pagó por nuestros pecados. ¿Cuántos lo creen? Colosenses capítulo 1, versículo 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fue Jesús que vino, fue Jesús que vivió en una vida perfecta, fue Jesús que derramó su sangre para nosotros, y es Jesús que perdona nuestros pecados. Nuestra iglesia no puede perdonar tus pecados. La iglesia católica no puede perdonar tus pecados. El pastor es un pecador. Los sacerdotes son pecadores. El papa es un pecador. Pecadores no pueden perdonar a otros pecadores. Solamente el perfecto Jesucristo puede perdonar
tus pecados y derramó su sangre para que nuestros pecados sean perdonados. Tenemos redención por su sangre. Número 3, tenemos que creer que Jesús es el único Salvador. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación. ¿Oyeron esa frase? Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria sea al Señor. Jesucristo es la única entrada para el cielo. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no es uno de los caminos. Él es el único camino para el cielo. Tenemos un base que es la palabra de Dios, número 1. Tenemos que confesar de Jesucristo a otros, número 2. Y tenemos que creer que Jesucristo es el único base, el único Salvador. ¿Qué tú estás usando, cristianos, esta noche como tu base en tu vida? ¿Qué es tu base en tu vida? ¿Es la palabra de Dios? ¿Es tu familia? ¿Es tu religión? ¿Es el bautismo? ¿Qué es tu base? La base debe ser la palabra de Dios. No deje que tu base sea la iglesia o otra persona. Deje que tu base sea el Señor Jesucristo. Vamos a estar de pie esta noche y vamos a terminar en oración. Señor, te damos gracias por este tiempo donde podemos recordar que nuestra base es la palabra de Dios. Señor, cuando estamos compartiendo el mensaje de Navidad, que estamos usando el base, la palabra de Dios. Pero no solamente eso, Señor, que nosotros podemos compartir la palabra a otros, que ellos también puedan recibir a Jesucristo como Salvador. Y también a entender que tú eres el único Salvador para nosotros. No hay ninguna otra entrada al cielo sino de Jesucristo. Señor, te pido que tú te ayudes a nosotros como cristianos a estar firmes en la palabra de Dios. Que nosotros podemos tener ese deseo de compartir, de tener esa alegría, sabiendo que nosotros estamos presentando, que nosotros estamos hablando, es un regalo gratis, un mensaje poderoso que nosotros ya tenemos y otros tienen la oportunidad a tenerlo si ellos también creen en tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje de Navidad. Gracias, Señor, por el nacimiento de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tenemos salvación en ti. Podemos creer en el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.